Ok, perfecto. Estamos incluso grabando en este momento. Venga, mire, el tema que vamos a tratar hoy es análisis de riesgos y componentes contra sobretensiones. Son dos puntos bastante diferentes, pero que todos combinan quiere decir, en la protección de los equipos sensibles, estructuras, vida humana y demás. Por tanto, el tema es bastante extenso. Trataremos de cumplimentarlo en la primera hora, porque sí es importante tenerlo en ese tiempo. Y vamos a ser bastante dinámicos. Es decir, vamos a comenzar. Oh, disculpamos el error aquí. Ok. Aquí estamos presentes en el día de hoy. Bueno, Leonardo Cruz, que es nuestro Commercial Insights para toda Latinoamérica, y Yair Andrades para todo lo que es el área de México, aunque trabaja muchísimo con todos nosotros acá desde la oficina desde hace más de 5 años. Y bueno, quien les habla, César Martínez. Eh, déjame ver cómo bien. Retomamos la primera diapositiva hablando de nuestra compañía, de Citel, una compañía fundada en 1937, especialista en protecciones, portafolio completo de soluciones. Hoy al final vamos a ver un punto muy interesante donde tenemos una aplicación sencilla para que ustedes puedan sentirse cómodos al ver cómo podemos dar una solución integral a cualquier tipo de instalación, como un ejemplo, ¿no? Pueden haber muchísimos ejemplos. Tenemos laboratorios, como siempre hemos hablado, de I+D, de alta corriente, en onda 10350, que lo habíamos hablado, el tipo de onda en el encuentro anterior, y 8 en 20. Además, líder en estándar. Y fundamentalmente en el día de hoy, cuando hablamos de análisis de riesgo, es más bien que práctico, es un análisis a partir de los estándares. Cómo determinar el análisis de riesgo en cada una de nuestras instalaciones. Bien, como siempre, déjame esto acá, se mueve. Ok, como siempre, tenemos aquí a mano izquierda lo que quieran ver, los que tienen las cámaras activas. Yo no los puedo ver, ustedes sí. Quién tiene la cámara apagada, la cantidad de personas. Y lo más importante es abrir el chat, es decir, el circuito que todos tenemos a mano derecha. Como ven, hay dos mensajes en estos momentos. Es muy importante que todos trabajen con él porque eh, lo vamos a utilizar muchísimo durante el día de hoy. Vamos a ser bastante interactivos en lo que podamos este, este webinar, y bueno, para todos va a ser muy interesante. Bien, comenzamos por el análisis de riesgo. Es decir, ¿qué significa el análisis de riesgo? Es determinar la probabilidad de impacto directo o indirecto que vamos a tener sobre nuestra estructura, sobre nuestro edificio, sobre nuestro objeto al cual queremos proteger. Puede ser, como decía, un edificio, pero también puede ser una línea de un tren, el tren ligero de la Ciudad de México, o el metro, o estamos hablando de un aeropuerto, una pista, un tanque de combustible. Quiere decir, el análisis de riesgo va a ser el objeto al cual vamos a proteger ante los impactos directos de rayos. Para ellos, nos basamos, además de los estándares, por supuesto, nos basamos en la captación de las descargas atmosféricas a partir de datos de la NASA, datos de sistemas como Vaisala y otros, como hablamos en el encuentro anterior, a partir de gráficos que nos demuestran la densidad de descargas atmosféricas en cada una de las regiones, como este que estamos hablando aquí. En el encuentro anterior, algunos nos preguntaron acerca de Vaisala. No sé si todos tuvieron la oportunidad de entrar a vaisala.com. Ahí tenemos en los territorios de Latinoamérica hasta el momento, como parte de este tipo de esta compañía, está México y está Costa Rica. Pueden encontrar muchísimos datos en este punto, en este website. Bien, vamos un poco como a mover un poco la mentalidad en el día de hoy de nosotros. Aquí tenemos, vamos a decir, dos frascos, y vamos a preguntarnos cuál sería el riesgo a la hora de analizar qué objetos de estos dos colores que tenemos. Por ejemplo, en el ejercicio 1 tenemos dos rectángulos, uno rojo y otro azul. Y la pregunta sería, ¿qué posibilidad tenemos de decir si pues seleccionamos el rojo
o el azul una vez que caiga dentro de nuestro recipiente transparente. ¿Qué probabilidad tenemos para el rojo y qué probabilidades tenemos para el azul? Sí, está transparente, ninguno sabemos. Le hago la pregunta a ustedes, pueden escribirlo en el chat, me dicen qué por ciento representa para cada uno la posibilidad de verlo por cantidad, de quién va a estar más, quién va a estar menos, en por ciento. Si alguien puede, me dice la respuesta, sería muy interesante. Voy a darle 5 segundos para que me respondan y así comenzamos un poco que activándonos cada uno de nosotros. Ya veo Juan que está muy activo, muy bien. Comenzamos. Lo dejamos caer. ¿Qué probabilidad tenemos para cada uno? A lo mejor no entendieron la pregunta, veo pocas respuestas. Sí, ¿qué probabilidad tenemos en un recipiente transparente que veamos tanto el rojo como el azul? El 50%. Por tanto, esto quiere decir que cuando hay claridad, gracias, cuando hay claridad, cuando tenemos claridad de lo que estamos haciendo, podemos determinar exactamente qué cantidad de objetos vamos a tener o qué por ciento de cada uno de ellos. Sin embargo, cuando tenemos el recipiente, vamos a decir en el ejercicio 2, un recipiente no transparente, digamos, qué cantidad de bloques rojo o azul tenemos o cuántos de ellos pueden impactar dentro o cuántos pueden llegar dentro o en cuántas partes se puede dividir dentro de mi frasco. Vamos a hacer el ejercicio. A ver si puedo bajar acá, aquí no veo. Ajá. Cayeron todos dentro de mi frasco y vamos a hacer la pregunta. Díganme ustedes, ¿qué cantidad o qué probabilidad tenemos en estos momentos de decir si es rojo o es azul? Bien, realmente cuando no tenemos claridad en, vamos a decir, en lo que estamos proyectando o lo que estamos esperando, la probabilidad es prácticamente cero. No es cero, sino es indefinida a la hora de determinar exactamente cuántas partes van a haber por cada uno de ellos. Por tanto, miren en este caso, se dividió el rojo en muchísimas partes, el azul no tenemos nada. ¿Qué significa esto? Lo que quiero llevarle a esto a decirles es lo siguiente. Para el análisis de riesgo se utiliza fundamentalmente los estándares. En Estados Unidos utilizamos el National Electric Code con el NFPA 70 o el sistema de protección contra rayos, el NFPA 780. Son estándares que son obligatorios en estos momentos y que permiten hacer el análisis de riesgo de cada una de nuestras instalaciones. En el día de hoy vamos a hacerlo a partir de estos estándares, quiere decir con estándar americano. ¿Está claro? Además de eso, vamos a hablar de los estándares de seguridad, la UL 497, 497A, B, estamos hablando de la 1449 cuarta edición, y además vamos a tocar directrices como de la IEEE, fundamentalmente la IEEE 1100, 6241 raya 1, raya 2, la 62, la C6245, son estándares fundamentales y para no dejarlo fuera, porque es muy importante, porque sé que muchos lo utilizan, vamos a hablar además, vamos a tocar para que ustedes conozcan como estándar suplementario los estándares de la IEC, la 62305, en los cuales se definen todo el análisis de riesgos. En mi consideración particular, el análisis de riesgo en la NFPA 780 es más sencillo a la hora de determinar la probabilidad de impacto sobre una instalación, y el IEC 62305 es un poco más extenso y complejo por la cantidad de coeficientes que tiene y el análisis que lleva. Para mí, el IEC es más complejo y más completo, pero un poco más difícil de realizar. El 780 creo que tiene mucha más facilidad a la hora de hacerlo. Los dos son bastante buenos, pero se los pongo a cada uno de ustedes para que lo conozcan. Bien. ¿Qué términos son importantes? Déjame ver cómo yo puedo poner esto aquí que no me moleste, viéndolo ustedes. Ok. El voltaje de descarga de sobretensión o el surge electro through voltage, es decir, es la parte de la sobretensión que pasa por un dispositivo de sobretensión con poco o sin ninguna alteración a partir de las curvas que hemos hablado de 8 en 20, 350 con su tiempo de subida y su tiempo de subida al 90% y el 50% en cada uno de los casos. La sobretensión remanente, ¿qué significa para nosotros la sobretensión remanente? Eso quiere decir que
ante una sobretensión aplicada, como esta que vemos acá, es el valor que persiste o el valor de voltaje de protección que vemos a la salida o abajo del supresor. Es decir, este punto que vemos acá, es decir, a partir de una sobretensión que puede estar expresado tanto en voltaje como en corriente. Y vamos a hablar de los niveles de voltaje de tensión residual o impulso nominal. Es decir, cuando hablamos de resistencia, voltaje de resistencia al impulso nominal o voltaje de Winston. ¿Qué significa esto? Significa la resistencia o la inmunidad que tiene mi equipo a protegerse ante una sobretensión determinada. ¿Cuánto soporta mi equipo? ¿Cuán inmune es? ¿Cuánta sobretensión puede soportar para poder seleccionar correctamente? Primero, hacer un análisis de riesgo para la probabilidad de impacto. Y segundo, qué tipo de supresor vamos a instalar en nuestro sistema de distribución o en nuestro network, de forma tal de que nuestro equipo no se afecte aguas abajo. ¿Está claro? Bien. Comenzamos por el análisis de riesgo. Vamos lo más rápido que podamos para que podamos, esto lo vamos a hacer lo más sencillo posible para que todos puedan entenderlo. Y igual, vamos a tener oportunidades para preguntas en el medio. Ahora vamos a cambiar un poco la tipología. Vamos a hacer preguntas tanto hicimos al principio, para que sea un poco que se revuelva la mente y pongamos a pensar y atención. Y además de eso vamos a hacer algunas preguntas intermedias y al final. ¿Está bien? El riesgo anual de ocurrencia de rayos es la amenaza o la probabilidad de riesgo de ocurrencia de rayos anual en una estructura determinada según esta ecuación, en la cual la primera es la densidad de descargas atmosféricas determinada por los mapas isocerámicos, la cantidad de descargas, la densidad de descargas eléctricas o destellos de rayos por kilómetro cuadrado al año, que es el LNG, lo cual se determina a partir de los datos aportados, en este caso de Baisala. Vamos a determinar además el área de recolección equivalente a la estructura, quiere decir, dónde es el área de impacto directo que vamos a analizar. Hay varios coeficientes. Hoy vamos a verlo a partir de estos puntos nada más. Si nos fuéramos a la IEC, tendríamos muchísimos más puntos que analizar según el área cercana, el área lejana, a partir de lo que es diferentes escenarios, pero hoy solamente lo vamos a ver desde este punto de vista. Y además que vamos a tener el coeficiente ambiental, quiere decir, el coeficiente ambiental es quien nos determina qué tipo de estructura tenemos. ¿Está claro? Estamos hablando de museos, de hospital y demás. Además de eso, vamos a analizar la frecuencia tolerable de rayos, que sería el NC. ¿Está claro? Hablamos del ND, del riesgo, y el NC, la tolerancia de rayos, es la medida de riesgo del daño a la estructura, incluidos los factores que afectan la estructura, su contenido y su pérdida ambiental. ¿Qué significa esto? Significa que lo tolerable que pueda soportar mi estructura a partir de una serie de coeficientes en comparación con la probabilidad de riesgo van a determinar si yo debo instalar sistema de protección contra rayos, Lightning Protection System, o sistema de protección contra descarga atmosférica o no, y a partir de ahí vamos a determinar si instalamos o no supresores tipo 1 o tipo 2. Pero además de eso, vamos a determinar qué probabilidad de impacto puede tener en mi estructura un impacto directo, un impacto lejano, y además cuando nos vamos a la IEC podemos determinar qué probabilidad de impacto directo tenemos de una descarga atmosférica con el valor máximo medido de 200 kiloamperes, 100 kiloamperes. Depende de la ubicación y depende de una serie de coeficientes y factores que hoy vamos a tocar por arribita, pero en un momento determinado le podemos pasar toda la información o en los estándares si está bien definido cada uno de los casos. Estos cálculos, hay compañías que se dedican solamente a hacer este tipo de cálculos, pero sí es importante que conozcamos cómo determinamos la probabilidad de impacto directo o indirecto a nuestras estructuras. A partir de ahí, cómo dimensionamos los supresores. Vamos a determinar la instalación de supresores a partir de descargas atmosféricas, pero los supresores también son determinados o son diseñados a partir de como hablamos en la conferencia anterior o en las anteriores, debido a las conexiones y desconexiones de carga, que es el 80% de las sobretensiones que ocurren en nuestras redes, donde los coeficientes que determinan la C que está aquí debajo sería el coeficiente de la construcción, que es el tipo de construcción que tenemos en nuestra instalación, el coeficiente del valor de la estructura, cuánto cuesta nuestra estructura, el coeficiente de la ocupación estructural, cuántas personas
Si estamos hablando de teatros, de cine, de hospitales, o estamos hablando de una parada de un autobús, o estamos hablando de diferentes, un estadio. Sí, este es muy importante el coeficiente ocupacional porque determina la prioridad que tiene vamos a decir, el NC, la frecuencia de radio tolerable. ¿Cuánto nos podemos tolerar o cuánto nos podemos permitir que tengamos un impacto directo en nuestra estructura? Si llevamos o no, o si consideramos o no el Lightning Protection System o el sistema de protección contra rayos. ¿Está bien? Importante, el sistema de protección contra rayos, aunque no está puesto acá, lo voy a decir, está compuesto no solamente por elementos captadores o puntas para rayos como conocemos, sino además por elementos, disculpen, elementos derivadores y sistemas de puesta a tierra o sistemas de tierra como muchos conocemos. ¿Está claro? Después este análisis no es para esta conferencia. Más adelante vamos a tener una conferencia solamente dedicada a lo que es Lightning Protection System o sistema de protección contra rayos y vamos conjuntamente con lo que es equipotencialidad y diseño de supresores. Ya en la próxima, en la otra más adelante, vamos a tener mucha más claridad con este asunto. Bien, y el último coeficiente es la consecuencia de un rayo. Es decir, ¿qué nos va a afectar? Nos va a afectar una estación de bomberos, nos va a afectar un hospital, ¿qué nos va a afectar como tal? ¿Está bien? Bien, para calcular el riesgo, el cálculo de riesgo bien simplificado, vamos a tener el área, el riesgo y la tolerancia que habíamos hablado. Por tanto, ponemos un ejemplo bien sencillo de lo que decíamos anteriormente. No sé si todos alcanzan a ver aquí en la parte superior de la estructura como hay unas puntas captadoras. ¿Está claro? Este dueño o esta institución, lo que haya sido, se hizo su cálculo y hizo su análisis y determinó que él necesitaba proteger su estructura ante impactos directos. ¿Está bien? Hizo el cálculo, lo determinó por el área, por la densidad de radio que vamos a tener en esa área, con el riesgo de impacto directo, más el NC, el riesgo tolerable que va a tener mi instalación. Este señor de acá, pienso que también, por el tipo de equipamiento que se ve, parece que son estructuras refrigeradas, debió en su momento hacer el cálculo. Cada cual toma su propia determinación, pero evidentemente quiere decir que no lo consideró, por tanto está a riesgo de que en un momento determinado tenga un impacto directo de rayos. O él hizo su cálculo y según las estructuras adyacentes, según los cables de acometida que pueda tener cercanos, según la ubicación geográfica, según el mapa isocerámico, la densidad de descargas atmosféricas anuales, todos estos factores me van a determinar a mí si pongo o no sistema de protección contra rayos. Por tanto, pero evidentemente en la zona que estamos en el día de hoy y en los lugares donde estamos todos nosotros, para las áreas que estamos tocando en el día de hoy, evidentemente la instalación de sistemas de protección contra rayos es casi eminente. Por tanto, lo que se recomienda es lo siguiente: siempre que el riesgo anual de ocurrencia de rayos sea inferior a, vamos a decir, a la frecuencia tolerable de rayos, es opcional o no instalar el sistema de protección. No sé si me explico con esto. Si, siempre y cuando el riesgo de descargas atmosféricas que impacten en mi estructura sea menor a la tolerancia que tiene mi estructura a partir de los 4 coeficientes que hablamos anteriormente. ¿Está claro? Hablamos de 4 coeficientes que están acá: la construcción, el contenido, la ocupación y las consecuencias del tipo de pérdida que vamos a tener. Sea inferior a, quiere decir, sea superior a la ocurrencia anual de rayos, yo lo tomo como opcional o no, si lo considero o no. Por la densidad que tenemos en nuestras áreas, esto va a ser muy difícil que ocurra, pero bueno, siempre sería interesante calcularlo. ¿Está bien? Por tanto, tengo una más, disculpen. Si el riesgo anual de ocurrencia de rayos es superior a la tolerancia que voy a tener en mi instalación, evidentemente es importante instalar los sistemas de protección contra rayos. ¿Está bien? Muy importante tenerlo en cuenta y no olvidarlo en ningún momento, porque esto me va a determinar a mí exactamente la probabilidad de impacto que tenemos o no en cada uno de nuestras instalaciones. Bien.
Por tanto, además de esto, debemos hacer el análisis de la ubicación geográfica según el escenario de impacto, que no lo vamos a analizar porque ya este tipo de análisis no lo hice en cálculo en el día de hoy, pero sí para que ustedes lo conozcan. Se divide en 4 escenarios, S1, S2, S3 y S4, que es quien nos permite, el otro fue simplificado, pero queremos ponerle esto adicionalmente, que es quien nos determina nosotros, a partir de otros coeficientes que no analizamos en el día de hoy, la probabilidad de impacto directo en mi estructura o no. Y para ello, cuando se hace el análisis, se hace por cada escenario. Es decir, el cálculo que hicimos anteriormente, además de ello, hay que hacerlo por cada uno de los escenarios. El primer escenario, en el cual el dueño de esta instalación determinó poner protecciones y la onda 10350, tenemos un impacto de radio directo sobre nuestra estructura con un elemento captador, evitando que haya daño sobre nuestra estructura como tal y podamos derivar de forma segura a tierra esa energía. Recuerden, cuando hay un impacto de rayos, no solamente es la energía que vamos a derivar, sino ocurren otros fenómenos, como es la inducción electromagnética, el campo electromagnético que se crea, más la conducción. Bien, por tanto, este dueño de esta instalación, en su cálculo determinó que sí llevaba una punta para rayos y como elemento captador, y buscó la forma de derivarlo de forma segura para evitar daños en su estructura y a los equipos sensibles con la instalación de supresores. Estos son los 4 escenarios. S1 con un impacto directo, S2 con un impacto cercano a mi estructura, S3 con un impacto lejano sobre vamos a decir, sobre el utility, vamos a decir, sobre la compañía de electricidad, y vamos a decir que el cuarto sería un impacto lejano sobre de tierra, sobre tierra como tal. ¿Está bien? Bien, en el análisis de riesgo, además, cuando hacemos el análisis de riesgo, y aquí vamos a entrar un poco en una pequeña parte de dimensionamiento de supresores, debemos considerar las zonas de transición más la compatibilidad electromagnética en cada uno de los casos. ¿Qué sucede? Siempre que ya tengamos instalado un sistema de pararrayos, vamos a considerar las zonas de transición. Sí, la zona de transición sería la zona 0, que sería la zona 0A, el área que está por encima de los elementos captadores de mi instalación. La zona 0B, que es el área debajo de nuestras puntas captadoras, o el área vamos a decir, que cubre nuestra estructura a partir del método de la esfera rodante o el ángulo de cobertura, en cualquiera de los 2 métodos que no lo vamos a tocar. Y es importante, algo muy importante a resaltar, siempre que pasemos de una zona de transición exterior a interior, debemos hacer análisis qué tipo de supresor vamos a instalar. Normalmente cuando tengamos sistemas de pararrayos es obligatorio, se recomienda obligatoriamente instalar supresores tipo 1 a la entrada. Cuando no tienen sistema de pararrayos, porque usted lo determinó, porque lo calculó, no porque no lo vaya a determinar. Si no lo determinó y no lo ha visto, está corriendo un riesgo adicional. Pero si usted lo determinó que no tiene riesgo de impacto directo, es posible que usted pueda instalar a la entrada de la instalación supresores tipo 2. Este que está aquí, con mi experiencia, por el análisis que he hecho en las áreas donde nos desarrollamos, no lo recomiendo, pero la norma lo dice. Más adelante lo vamos a ver. Pero además de eso, siempre que pasemos al interior de nuestra instalación, del paso de una zona de transición a otra zona de transición, como sería la zona de transición LPZ1 a la zona de transición LPZ2, llevamos la instalación de un supresor o el análisis de la instalación de supresores. Por tanto, en el análisis de la compatibilidad electromagnética en el evento de impacto de rayos, tenemos la corriente de radio, por supuesto, como fuente primaria, y el campo electromagnético, el campo magnético que puede inducirse. Como hablamos en la conferencia anterior, el impacto cercano o directamente en mi estructura no evita que traspase esa interferencia o esa inducción electromagnética al interior de mi instalación. Por tanto, la no instalación de supresores va a provocar que estos, vamos a decir, la conectividad de cada uno de los equipos internos capten esta sobretensión como antenas y lo lleven al interior de nuestra instalación. Por tanto, el análisis por cada una de las zonas de transición lleva la determinación de supresores de contra sobretensión. Ojo, no instalarlo provocaría daños como tal, y no instalarlos correctamente provocaría daño en el supresor y daño en el equipamiento. ¿Está bien?
Bien, vamos a analizarlo a partir de las zonas de transición. Como bien decía, si usted tiene la instalación de pararrayos, es importante siempre instalar un supresor tipo 1. Es obligatorio instalar un supresor tipo 1 según la IEC 61312, por ejemplo. Una de las que lo habla, la 62305 también lo habla, y la 61643 raya 11 y raya 12 también lo habla. ¿Está bien? Además, la C6241 y 6242 con 45. Todas ellas hablan de este asunto. Por tanto, siempre que instalemos un sistema para rayos, es primordial instalar un supresor tipo 1. ¿Por qué un tipo 1? La pregunta es muy sencilla. Un tipo 1 es debido a que las descargas, cuando ocurre una descarga atmosférica, evidentemente tiene que existir un supresor que pueda manejar corrientes de rayos. Los supresores que están destinados o que están definidos o se calculan, se dimensionan para poder derivar de forma segura las corrientes de rayos son los supresores tipo 1. Un tema adicional, ya no se dice clase 1 en IEC. Desde el año pasado, las nuevas estándares de IEC no se dice más clase 1. Para evitar confusiones, hubo un acuerdo entre los dos estándares de Estados Unidos e internacional y se dice para todos tipo 1. ¿Está claro? Tipo 1, tipo 2, tipo 3. También vamos a ver ese tema en el día de hoy, si no da tiempo. Bien. Importante, siempre que tengamos sistemas captadores o sistemas para rayos, debemos instalar supresores tipo 1 porque va a haber corrientes de rayos entrando a mi instalación. ¿Está bien? ¿Cuándo instalamos supresores tipo 2? Cuando realmente no tenemos la ubicación de elementos captadores en la parte superior. ¿Está claro? Si no existe un elemento captador y el área de un punto a otro, estamos hablando del LPZ1, es decir, estamos hablando del interior. Estamos hablando del interior de la zona, del LPZ1 a la LPZ2, pero esto también puede ser el exterior. El estándar recomienda o sugiere, o usted lo puede hacer a su determinación, si usted no tiene elementos captadores porque en su análisis de riesgo no llevó y la instalación de elementos captadores, usted puede instalar un tipo 2. Mi consejo, reitero, muy importante, instalar siempre un tipo 1 a la entrada de la instalación y a partir de ahí en los paneles de distribución tipo 2, tipo 3, hasta proteger nuestro equipo. ¿Qué logramos con esto? Logramos hacer una distribución correcta de las corrientes circulantes por nuestros circuitos y evitando que lleguen grandes corrientes que puedan afectar definitivamente al equipo final o al equipo sensible aguas abajo. ¿Está bien? Bien, vamos a entrar. ¿Cómo determinamos eso? ¿Cómo sabemos cuánto soporta mi equipo? Porque estamos hablando de la corriente máxima que soporta mi instalación, medido de un radio es 200 kiloamperes. Estamos hablando de eh, eh, la dimensión de supresores a partir de zonas de transición. Estamos hablando de supresores tipo 1, tipo 2. ¿Cómo lo analizamos? ¿Cómo determinamos cada uno de ellos? Según el estándar 60364 raya 4 nos determina según la ubicación del equipo o el tipo de sensibilidad de equipo que tengamos, así será el supresor o el, vamos a decir, el voltaje máximo de inmunidad o protección que va a tener mi equipo. Por ejemplo, en redes 12240, a la entrada de la instalación puede tener 4 kilovolts. Después en los equipos de distribución 2,5, en equipos sensibles categoría 2, 1,5 y en equipos ultrasensibles como es hospitales y demás, vamos a tener 0.8 kV. ¿Está claro? Por tanto, ¿cómo lo determinamos? Determinamos haciendo un análisis diciendo, a partir de los estándares del 780 o la IEEE, o como le decía, la 62305, muy buena para esto, decimos, a la entrada de nuestra instalación tenemos categoría 4. Categoría 4, estamos hablando de categoría 4 en IEC, pero es categoría C en UL, IEEE. ¿Está claro? Es decir, la categoría C va a ser, ¿qué cosa? Tipo 1. Este va a ser el panel principal de entrada de mi instalación y va a ser el tipo 1, main panel de cada una de nuestras partes en nuestra instalación. El tipo 2, vamos a decir tipo 2 de nuestra instalación, va a estar en los equipos de distribución o en los paneles de distribución dentro de mi instalación. El tipo 2 no va a tener la capacidad, no está diseñado para soportar corrientes de rayos.
va a ser categoría B y triple E o tipo 2 UL. ¿Está claro? Y vamos a decir, el categoría A va a ser ya el equipo mucho más sensible que está al interior de nuestra instalación. Es un categoría A, un tipo 3. Está claro que es el equipo, va a ser la conexión directa al equipo final. Y por último tenemos un supresor, disculpe, un equipo que puede ser Amaray o disculpen, algo se fue aquí, disculpen. Ok. Toqué algo que no debió. Bien. O equipos ultrasensibles que puede ser los que están dentro de un hospital como tal. ¿Se entiende? Bien, el impacto directo del rayo, ¿qué provoca? Digamos que tenemos una instalación sin supresores, pero vamos a tener el mismo escenario de los mismos equipos que vimos anteriormente, ubicados en la tabla de la ISE categoría 4, es decir, categoría 4 de protección en ubicación, categoría C a la instalación de la instalación y el tipo 1. ¿Está bien? Por cada uno de su ubicación. Digamos que tenemos una sobretensión. No tenemos instalado ningún supresor en mi instalación. Toda esta área que estamos viendo pasar es la energía que trae nuestra sobretensión y evidentemente va a destruir todo lo que encuentra a su paso a mi instalación. Digamos que tenemos instalado un supresor adecuado, aguas abajo, de forma tal que pueda, es decir, proteger o que pueda su voltaje de protección de un voltaje inferior al voltaje de inmunidad o el voltaje de resistencia de mi equipo. ¿Qué pasa? Al venir una sobretensión, toda esta energía deriva de forma segura esa energía a tierra y deja mi equipamiento safe, bien seguro. Pero si en el dimensionamiento de nuestros supresores instalamos viene una energía superior a la capacidad del supresor que pusimos tipo 3 sin poner supresores agua arriba, evidentemente va a tener mucho más daño de lo esperado. Está claro que decir, la no coordinación o la no instalación de supresores en cascada que nos permita lograr un buen voltaje un voltaje BPR o un voltaje de protección o un voltaje remanente, un voltaje residual, llámelo como usted quiera. El análisis es darnos cuenta que esta energía que está llegando a nuestro equipo hay que derivarla de forma segura a tierra, de forma tal de que no dañe nuestro equipamiento. ¿Qué debemos hacer? Instalar supresores según las categorías o los tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3, de forma tal que no afecte los equipos agua abajo. Hay algunas instalaciones que el tipo 1 viene combinado tipo 1 más 2. No existe ni clase 1, antiguamente decían clase 1 más 2. En el estándar no existe tipo 1 más 2. Es tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, pero cuando el voltaje de protección o el voltaje residual da inferior al voltaje de inmunidad de mi equipo o de Winston de mi equipo, evidentemente usted puede omitir quiere decir el segundo paso porque tiene la capacidad de derivar de forma segura esta corriente, pero lo interesante es hacer el análisis durante toda mi instalación para evitar daños a futuro. Aquí vemos toda la energía, la vamos derivando de forma segura en cada uno de los pasos hasta que logramos tener nuestro equipamiento safe. ¿Qué buscamos con esto? Buscamos derivar de forma segura en cada uno de los niveles de protección la energía que viene a mi instalación. ¿Está bien? Siempre, bueno, acorde a UL, la corriente nominal para los tipos 1 es 20 kA, para los tipos 2 es 10 kA y 3 kA para los tipos 3. La corriente máxima, es decir, la corriente nominal es los shocks de prueba que se dan en el laboratorio al supresor 15 veces repetitiva, manteniendo su voltaje y su resistencia más o menos 10% en cada uno de los casos. La corriente máxima es la máxima sobretensión que se le puede aplicar a un supresor una vez sin que se destruya a sí mismo. Y el BPR o el voltaje de protección es el voltaje que se obtiene a partir de una sobretensión que aparezca por la línea en los bordes de la línea y tierra, entre línea y tierra, entre estos puntos, sería el voltaje de protección que vamos a ver durante toda mi instalación hasta llegar a mi equipamiento agua abajo. Por tanto, cuando tenemos riesgo de sobretensión y tenemos un supresor correctamente adecuado, vamos a analizar como si fuera un circuito de una ley de Kirchhoff. Aquí tenemos que la corriente total es igual a la suma de todas las corrientes de nuestro circuito. Por tanto, cuando tengamos una sobretensión o una sobrecorriente, se va a dividir en cada una de las partes, o cada uno de los ramales de nuestro circuito. ¿Y qué debemos hacer? Dimensionar correctamente cada uno de nuestros supresores para que puedan manejar
ese tipo de energía que va a llegar a ellos. El que está a la entrada va a ser tipo 1, que debe manejar ¿qué cosa? Debe manejar el 60% de toda la energía cuando lo tenemos instalado correctamente. El tipo 2 o categoría B debe manejar el 30% de esa sobretensión y el tipo 3 debe manejar el 9% de esa sobretensión. El equipamiento, aguas abajo, solamente debe ver menos de un 1% de esa sobretensión. De esta forma, y conociendo la categorización que vimos en la tabla anterior de la 60364 raya 4, nuestros equipos deben de venir o deben de venir especificados por el fabricante, dándonos el valor exacto de inmunidad o su resistencia a una sobretensión determinada en voltaje, en corriente, de forma tal de que podamos dimensionar correctamente nuestro equipamiento. Tengan en cuenta que en muchos casos muchos fabricantes no lo ponen, por tanto tenemos que determinar según el nivel de voltaje por la tabla anterior cuál sería el voltaje de inmunidad de mi equipamiento. ¿Está bien? Por tanto, hacer este análisis para cada una de nuestras instalaciones con los supresores instalados nos va a permitir dar una seguridad bastante alta de protección a nuestro equipamiento en el interior. Bien, vamos a ponerlos todos los conceptos unidos. Localización y corriente. Categoría C con un supresor, categoría B, categoría A, es decir, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Además de eso, poniendo cada uno de ellos, además de eso, como hablamos en la conferencia anterior, haciendo un análisis del concepto de la caja, el concepto de la caja, donde todos los equipos instalados en el exterior, entrando a mi instalación, lleva su análisis para la instalación de supresores o no, o pasando de la zona de transición exterior a interior en cada uno de los casos. Además de eso, haciendo una correcta coordinación como lo vimos anterior y mitigando los riesgos de impacto directo y haciendo un análisis de riesgo de mi instalación, más la energía que puede llegar a cada uno de nuestros equipos, vamos a tener un resumen o vamos a buscar una protección integral de nuestra instalación de forma general. ¿Está claro? Bien. Vamos a cambiar de tema. Creo que me fui 9 minutos. Trataremos de hacer la segunda parte un poco más dinámica. Permiso. Bien. Hicimos un análisis previo donde hablamos del análisis de riesgo, el riesgo tolerable y el riesgo de probabilidad de impacto anual de nuestra instalación para determinar si lleva sistema de protección exterior o no. A partir de ahí determinamos qué tipo de supresor va cuando tenemos el sistema de protección exterior instalados, tipo 1 siempre. Después determinamos la probabilidad de afectaciones de nuestro equipamiento a partir de la categorización de los equipos que tenemos instalados en nuestra instalación y además determinamos en conjunto rapidito, es decir, cómo podemos derivar con la coordinación de cada uno de nuestros supresores y mitigar los riesgos de daños en nuestro equipamiento a partir de una coordinación correcta de supresores en nuestra instalación. Fíjense, ahí hablamos de dos sistemas, sistema exterior y sistema interior, muy concatenados. Ojo, no podemos olvidar, he conocido muchos casos que instalan sistemas de protección exterior o sistemas para radios, derivadores y sistemas de puesta a tierra y no ponen supresores porque considera que están protegidos. No, es evidentemente un riesgo aún mayor no tener puestos supresores una vez que tenga, es decir, tipo 1, una vez que tengan sistema para radio instalado. ¿Por qué? Porque van a manejar corrientes de radio. No podemos olvidar ese asunto, ese tema. ¿Está bien? Pero bien, vamos a hablar un poco de los componentes contra sobretensiones que vienen dentro de nuestros equipos como tal. Quiere decir, ¿cuáles son los términos importantes? ¿Qué cosa es un SPC? Son componentes contra sobretensiones. Resistencia variable a tierra dependiendo del nivel de voltaje. Aquí tenemos descargadores a gas, varistores o diodos en avalancha. Diodos dedicados para sobretensiones, no diodos que manejen corrientes, vamos a decir, como semiconductor. Al final es un semiconductor, todos son semiconductores, pero son diodos dedicados a las sobretensiones. Además de eso, ¿qué tenemos? Ojo con este asunto. Los supresores contra sobretensiones, SPD en inglés, DPS en algunos países, supresores DPICO en otros, está compuesto por varios componentes de protección contra sobretensión. Quiere decir
Cada uno de estos elementos que tenemos acá puede estar internamente incluido o va a estar internamente incluido en cada uno de los supresores. Si estos son los componentes, este sería el supresor. ¿Y qué se determina como supresor contra sobretensión? Debe tener un protector térmico, una indicación de su estado, si de falla, debe tener una carcasa como tal y debe tener un mecanismo de desconexión. Estos 4 elementos son muy importantes para determinar qué es un supresor. Por tanto, sobre todo tipo 1, tipo 2. Y además de eso, vamos a hablar de circuito de breaker o fusible. Importante que quiero decirle este asunto. El fusible o break no es un sustituto de un supresor. Trabaja en conjunto con un supresor para proporcionar 2 funciones fundamentales. Una, la facilidad a la hora de mantenimiento, y otra, para operar o limitar la corriente durante condiciones de falla, ya sea por explosiones internas o por desconexiones internas de disparos de fusiles interiores de los supresores o por sobretensiones sostenidas, como lo hablamos la vez anterior, no transitorias que puedan poner en cortocircuito el supresor y creen grandes corrientes, por tanto logra el disparo de los fusibles o breakers aguas arriba. ¿Está bien? Recuerden eso, un breaker o un fusible no es un supresor. ¿Está bien? Bien, continuamos. Vamos a hacer un análisis bastante sencillo de un circuito de breaker de 15 amperes con una tensión de sobretensión de 10 kiloamperes. Aquí vamos a ver claramente que cuando esto ocurra, lo que va a ocurrir es el disparo del breaker y no la protección de ningún tipo de equipo. ¿Está bien? Por tanto, este sería nuestro breaker. Va a aparecer una sobretensión acá, ¿lo vieron? Y el disparo del breaker. Por tanto, él va a disparar, él no va a proteger contra la sobretensión. Por tanto, el dimensionamiento del breaker aguas arriba para cada supresor es muy importante porque limita o no la capacidad del supresor a operar. Siempre estamos hablando de 30 a 60 amperes de forma tal de que tenga la capacidad de no operar el breaker ante una sobretensión transitoria y sí permite al supresor operar. ¿Está claro? Bien, ese es un ejemplo que quería mostrarles. Además tenemos, bueno, los que les estaba hablando anteriormente, descargador a gas, el varistor y los diodos en avalancha. ¿Está bien? ¿Cuál es la función de cada uno? ¿Cómo operan cada uno de ellos? El descargador a gas es el componente que tiene maneja mayor cantidad de energía, pero su tiempo de respuesta no es tan rápido. Bueno, en un tiempo, una sobretensión, estamos hablando de 1 milisegundo y estamos hablando que un descargador a gas opera por debajo de los 100 nanosegundos, por tanto, mucho más rápido que ellos. El varistor es un elemento que opera siempre en el orden de los 5 nanosegundos a corriente nominal, hablamos de eso en la conferencia anterior, y puede manejar grandes corrientes siempre y cuando conectemos muchos de ellos en paralelo. Y el diodo se usa fundamentalmente, en el caso del varistor, se utiliza fundamentalmente en circuitos de corriente alterna combinados con descargador a gas en un momento determinado, o iluminación o otros como tal. ¿Está bien? El diodo en avalancha es el tiempo de respuesta mucho más rápido, pero maneja pocas corrientes. Se utiliza fundamentalmente en temas de comunicaciones. ¿Está claro? En datos, comunicación y demás. ¿Está bien? Rapidito para que todos vean. Estos son algunos de los varistores iniciales que se comenzaron a hacer en 1952, 1958. La composición de un varistor con el óxido de zinc, los granos de óxido de zinc en el interior. Los tipos de varistores, quiere decir, cuando el diámetro del varistor, cuando usted vea un varistor, según su diámetro, según será la corriente que pueda manejar. Mientras mayor sea el diámetro, mayor corriente maneja. Y mientras más ancho sea el varistor, mayor nivel de voltaje puede manejar. ¿Está claro? Por tanto, el voltaje se determina por el ancho o el grosor del varistor, y la corriente se determina por la superficie, por el diámetro que tiene. ¿Está claro? Aquí les muestro algunos de nuestros varistores en nuestra fábrica. Es decir, varistores de Citel realizados en un momento determinado. Bien, igual el descargador a gas. En 1862 se hizo el primer experimento de descargador a gas. Y aquí tenemos algunos de los componentes, el housing de cerámica, los electrodos como tal, los rings que cierran el varistor como tal, y disculpan, el descargador a gas,
¿Y qué tiene el descargador a gas? El descargador a gas tiene, como su palabra lo dice, tiene un gas interior. Normalmente se compone de diferentes gases. Uno de ellos es helio. ¿Cómo opera? Opera de forma tal de que este sería un electrodo, este sería el otro. ¿Está bien? Siempre que aparezca una sobretensión por uno de ellos puede ser tierra. Va a haber una ionización del gas interior hasta que rompe el dieléctrico y conduce hacia tierra. En el caso que sea un descargador a gas, no de dos polos, sino de tres polos, donde este sea un polo, este sea el otro, y este punto sea tierra en el centro, de la misma forma, siempre y cuando existe una sobretensión que ionice, esto va a ocurrir en tiempo de nanosegundos, ionice el gas interior, va a romper el dieléctrico de ese gas y va a conducir a tierra, dejando un voltaje de protección determinado, que en cada una de las aplicaciones que tengamos podemos analizarlo en su momento. ¿Está bien? Aquí les muestro algunas de las figuras de electrodos de tres polos, más parte de la fabricación de los elementos que tenemos en nuestras instalaciones. Vamos a hacer un análisis, quiere decir un test que se realizó para el test de corriente límite de 10 amperes de UL la cuarta edición. ¿Qué tenemos acá? Miren, vamos a instalar un supresor solo sin, vamos a decir, sin fusible térmico en el interior. Van a ver acá cómo va a ir creciendo la sobretensión y se va a ir, no sé si lo ven todo, se va a ir calentando mi varistor hasta que haya un momento que provoca un incendio de mi varistor. Por tanto, no es recomendable en ninguno de los casos que se utilice varistores sin fusibles o desconexiones térmicas. Bien, por tanto, vamos a hacer un test hecho por nosotros en uno de nuestros equipos, el más moderno que hemos sacado o que ha salido al mercado, que es el DAC 150. ¿Está bien? El DAC 50. Ustedes lo ven, tenemos la sobretensión, se está calentando en el interior, lo ven aquí en verde, y va a llegar un momento que aquí pasó a rojo, por tanto hubo un disparo seguro de la sobretensión. ¿Qué tenemos acá? Anteriormente teníamos un componente, aquí que tenemos un supresor. ¿Está bien? ¿Qué tiene el supresor? El housing o la carcasa tiene señalización, tiene disparo térmico, quiere decir, tiene señalización, tiene disparo térmico, tiene los 4 aspectos que habíamos hablado anteriormente. El otro es un componente, esto es un supresor. ¿Lo vieron? Disparo de forma segura sin que provoque daños en el exterior. ¿Está claro? Bien. Vamos a ponerle un ejemplo, quiere decir, en el interior del supresor, ¿cómo opera? Si aquí tenemos el varistor, tenemos el disparo térmico, tenemos la señalización, vamos a ir viéndolo. Thermolink, yo había cambiado esto, no sé por qué salió así. Thermolink, tenemos quiere decir, se está calentando por una sobretensión sostenida mi varistor. No estamos hablando de transitorio, sino sostenida. Tenemos el punto de desconexión cuando este elemento se funda en el interior, va a provocar la desconexión del varistor a la línea. Tenemos una indicación visual, que es este punto que está en rojo, que va a subir, ahora está en verde. Y, déjame ver si lo vamos atrás. Y cuando aparece la sobretensión, el hit que vieron ustedes anteriormente, el calentamiento, va a provocar que este punto de acá se funda y aparezca la indicación visual. Por tanto, es un disparo seguro y controlado. ¿Está bien? Eso es un supresor en su interior. Además de esto, tenemos un micro switch en la parte exterior, posterior o posterior de la base, que determina el nivel de voltaje por el cual vamos a trabajar más la señalización remota de cada uno de nuestros equipos. ¿Está claro? Bien. Vamos a hacer un resumen de lo que son los supresores tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. Bien. El supresor tipo 5 son solamente componentes, ya sea varistores, ya sea descargador a gas, ya sean Dios, sin desconexiones térmicas. ¿Está claro? Que pueden estar conectados, ¿dónde? Pueden estar conectados en una tarjeta electrónica, en un elemento determinado. Son componentes, solamente son componentes. El tipo 4 pueden ser componentes, pero no están dentro de una caja, no están dentro de un housing.
pueden ser componentes ensamblados como tal, pero pueden estar conectados en exteriores, como este que vemos acá. O puede estar conectado en una tarjeta independiente, pero puede estar dentro de una instalación, dentro de un gabinete como tal. Disculpen. ¿Me pasas mis cigarros? Oh, hay alguien que está. Vamos a ver cómo hacemos esto de nuevo. Aquí donde estaba acá. Bien, ya aquí no se va a escuchar. Bien. El tipo 3. ¿Qué cosa es el tipo 3? El tipo 3, en el caso de UL, es el supresor instalado lo más cercano al equipo sensible, a una distancia de 30 pies máximo, no más que eso. ¿Está bien? Del tablero principal, de donde pusimos el supresor tipo 2, aguas arriba. Y en este caso va a ser la regleta o el outlet o el tomacorriente que esté conectado en la pared, siempre y cuando, disculpe, tenga protección interna. El tipo 2 es el supresor permanentemente conectado a la red de corriente alterna, aguas abajo del interruptor principal, siempre es así. Y siempre va a estar conectado a partir de un breaker fusible. ¿Está bien? Siempre va a estar por debajo del panel principal y va a estar, por supuesto, protegiendo los paneles secundarios de nuestra instalación. ¿Está bien? Y el tipo 1 va a ser el supresor en estándar UL, en el cual va a estar, puede estar conectado aguas arriba del breaker principal o aguas abajo del breaker principal, en cualquiera de los dos casos, sin necesidad de instalar fusibles, según los estándares UL. Si ustedes lo consideran, se le instala fusible, no pasa nada. Puede instalarse fusible o disyuntor y no pasa nada. ¿Está bien? Por tanto, estos serían los 5 tipos de protección que tenemos: tipo 5, tipo 4, tipo 3, tipo 2, tipo 1. Este tipo vamos a decir, categorización, hasta aquí, hasta el tipo 3, son los que vimos en los gráficos anteriores. ¿Está claro? Bien. Y lo vamos a ver ahora según la distribución en el interior de la instalación. El tipo 3, por supuesto, que es el que está conectado en el punto de utilización de mi instalación. El tipo 2 es el que está conectado a partir después del breaker principal en los paneles de distribución y después de 30 pies o 10 metros en cada uno de los casos. Hoy no vamos a hablar de la distancia de coordinación, lo dejamos para otro momento. Y el tipo 1 es el que está instalado donde, agua abajo del transformador, y puede estar lo mismo delante o después, pero siempre en el lado secundario del transformador como punto de entrada de nuestra instalación. ¿Y quién es el tipo 1? Recordando lo que hablamos anteriormente, el protector que va a estar en la zona de transición del exterior al interior. ¿Está bien? Otro tema interesante, el tipo 1, como ustedes ven acá, lo puede instalar tanto a la entrada de instalación, en la distribución, como en el equipo, lo más cercano al equipo, siempre y cuando el voltaje de protección o el VPR o el voltaje de inmunidad o el voltaje residual que dé mi equipo sea inferior al voltaje de inmunidad de mi equipo. De forma tal de que si mi equipo recibe un KB, y él puede soportar un KB, disculpen, y el supresor que estoy instalando tiene la capacidad, con su voltaje de protección, dar inferior a ese valor, podemos instalarlo en cada una de esas partes. ¿Está claro? Bien. Una coordinación para maximizar la protección. Muchas veces tenemos doble estado de protección, y esto estamos hablando en lugares muy pequeños, donde tenemos solamente voltaje, es decir, no siempre la instalación es del mismo tamaño, tengamos la misma posibilidad de instalación, y vamos a decir que un 60% del supresor primario debe absorber el 60%, el 35% del secundario y un 5% del equipo. Este 5% siempre y cuando el equipo tenga un componente interior que permita, como enseñamos como mostramos en la conferencia anterior, que permita como tal derivar de forma segura a tierra. Este valor de 5%, aquí entre nosotros, yo no me la juego, ¿eh? Yo trato que sea muy inferior a ese valor, pero esto es lo que dice el estándar. ¿Está claro? Por tanto, vamos a hacer rapidito un pequeño test, después seguimos, tenemos otros temas, nos quedan todavía 5 minutos, creo que nos da tiempo. Recuerde, hablamos qué cosa era un supresor. De estas imágenes que estamos viendo acá, yo necesito que ustedes en el chat me escriban cuántas imágenes hay aquí que muestren un dispositivo de protección contra rayos. ¿Cuántos son supresores de pico? Es decir, ¿cuántos son supresores de pico? Ahí tenemos diferentes de ellos. ¿Cuántos son? ¿Me pueden decir en el chat, por favor?
¿Cuántos supresores existen aquí? No componentes, sino supresores. Se quedaron mudos hoy. Hoy estamos mudos. Ok, en la imagen tenemos diferentes, aquí en la diapositiva tenemos, que se está demorando un poco. Ok. Bien. Les voy a dar unos segundos más. Bien. ¿Cuántos supresores tenemos? Que hablamos de los supresores. Debía tener 4 características. Debía tener un housing, debería tener una señalización, ¿está bien? Debería tener disparo térmico en el interior y otro punto más que lo vamos a ver después. No se lo voy a decir para tenerlo para el final. ¿Está bien? Por tanto, aquí que tenemos, solamente que tenemos 4 supresores. Que dijo 4 está correcto. ¿Está claro? Tenemos 4 supresores. Este fusible dijimos al inicio que un fusible no es un supresor, es un elemento que se utiliza para el mantenimiento y para el caso de falla. Esto que tenemos acá es un componente, un varistor, otro fusible, un supresor, un panel de breaker, un descargador a gas. Esto que tenemos acá, que muchos conocen este tipo de supresor, no llega a ser un supresor, son discos en el interior sin ninguna señalización, componente y supresor como tal. ¿Está bien? ¿Alguien más contestó? Sí, no se preocupe que le vamos a enviar la presentación a todos. ¿Está bien? A ver, en algunos casos, gracias por decirlo, en algunos casos se utilizan fusibles que vienen destinados para sobretensiones, sí, pero este no es el caso. Tiene toda la razón. Están bien entrenados en ese asunto. Bien, un pequeño ejemplo que queremos ponerle en el día de hoy, solicitud de una instalación de seguridad. Vamos a ver todas las posibilidades que tenemos de instalación de supresores. Disculpen. Sí, aquí vemos las combinaciones en cada uno de los casos que vamos a tener en nuestra instalación. Por ejemplo, vamos a empezar por Ethernet. Vamos a tener combinación de descargador a gas con diodos. Aquí luces exteriores vamos a tener varistores con descargadores a gas o vía chispas. En la Ethernet, en los racks como tal, igual, descargador a gas con diodos. La protección para PoE vamos a tener descargador a gas con diodos en avalancha igual. En la protección de corriente alterna podemos tener varistores o podemos tener varistores combinados con descargadores a gas. Igual, de la misma manera lo vamos a tener en el control de señales, en los gates de entrada de las instalaciones. Para cada una de estas aplicaciones, como ustedes pueden ver ahí, vamos a tener un supresor disponible para que ustedes puedan quiere decir, no ustedes, son todos los clientes, puedan, y ustedes por supuesto que son fundamentales como clientes, puedan definir y tener en sus instalaciones un supresor como tal. ¿Está bien? Bien, eso fue, no puedo creer, terminar a las 30, muy bueno el tiempo. Esto fue prácticamente lo que queríamos hablar el día de hoy. Creo que yo sé que pasa muy rápido el tiempo, estamos hablando de varios conceptos. Vamos a hacer, si ustedes me permiten, dos preguntas. Quiero decir, 2 preguntas acá para cada uno de ustedes, de forma tal de que sepamos o nos ayuden, ¿no? Nos responden por el chat, si pueden, no se preocupen, pero sí es importante que lo miremos. Bien, cuando hablamos de la estructura, dijimos que existían varios coeficientes que se consideran importantes a la hora de determinar un sistema. No se vayan, no tengan miedo, quédense ahí, no se preocupen. Determinar un sistema de pararrayos. A ver, las respuestas son las siguientes. Ustedes dicen la construcción, el contenido estructural, proximidad al agua y ocupantes dentro de la estructura. ¿Cuál de estos no es un coeficiente para calcular el sistema de protección interior? Le dejo abierto el chat y le doy 5 segundos. Adelante. Ok, muy bien. Muy bien. Perfecto. Muy bien, muy bien. Exactamente. Quiere decir, la proximidad al agua ya se detuvo. Gracias. La proximidad al agua no incide directamente en este tema. Los 4 coeficientes del cálculo de análisis de riesgos son la construcción, contenido estructural, la ocupación y las consecuencias que pueda provocar el rayo. Muchísimas gracias a todos, respondieron muy bien. Vamos a la última pregunta. ¿Está bien? Dice,
Vamos a dar la respuesta para que lo tengan desde ahora. Dice, ¿cuál de estos, quiere decir, de estas respuestas que están acá, sería necesario para considerar un dispositivo de protección contra sobretensiones? ¿Cuál de estos elementos que están acá son parte vamos a decir que para hacer un supresor como tal? No un componente, SPD, un supresor. Bien, adelante. Vamos a darle 5 segundos. Bien, perfecto. Muy bien, Alonso. Venga. Bien. Bien. Evidentemente todos los que están arriba, todas las anteriores, ¿por qué? Porque son los elementos que determinan son los elementos que determinan lo que es un supresor como tal. Si un supresor no es un componente, sino el supresor tiene internamente los componentes para los cuales se dimensiona su uso, como son, recuerden, descargador a gas, varistores y diodos en avalancha. ¿Está claro? Bien, con eso vamos a darte combinación al webinar del día de hoy. La próxima webinar teníamos planificado el día 4 de agosto, no va a ser el 4 de agosto, va a ser el otro martes más arriba, sería, lo voy a abrir para que puedan hablar, sería Agosto 11. Agosto 11, gracias. Bien, agosto 11 sería el próximo webinar. No sé si todos están a la escucha. ¿Alguna pregunta, Leo, que me puedas ayudar ahí? Adelante. Bueno, tenemos César, gracias. Adelante. Tengo varias, César, Jan Pérez por acá. Sí, a ver, vamos a darle primera la opción a la muchacha que habló. Adelante. ¿Aló? Bueno. No, ella se estaba despidiendo nomás, parece. Ah, ya, ok, no pasa nada. Dígame, Jean-Pierre, adelante. Ya va, que están ahí escritas. No sé. Por ejemplo, ¿por qué la norma me permite que las protecciones tipo C no tengan un medio de desconexión? Bien. Muy buena su pregunta. Bien. Lo que sucede aquí es que el tipo 1 o categoría C que está hablando usted permite no poner fusibles, ya que se puede instalar aguas arriba del breque principal. Por tanto, él no va a disparar el breque principal en ninguno de los casos. Y quiere decir, en todo caso, dispararía ante un cortocircuito si no tiene disparo térmico, que debe tener, es obligatorio que tenga disparo térmico, dispararía en todo caso el transformador de la compañía de electricidad. Por tanto, al estar aguas arriba, no se requiere un supresor. Disculpen, no se requiere de fusibles internos, pero sí, quiere decir, fusiles de disparo o de protección para mantenimiento o para fallas. Pero sí es importante que todos vengan con fusibles internos. Si usted instala un supresor tipo 1 o categoría C, agua abajo del panel principal, entonces sí es obligatorio instalar un breaker o fusible para mantenimiento o para atención a falla, y que este breaker o fusible esté coordinado eléctricamente con el breaker principal de la instalación o el breaker de agua arriba, de forma tal que no haya un disparo de la instalación. ¿Me explico? Sí, sí, está perfectamente claro. Lo que pasa es que hay clientes que confunden eso, y como el breaker es un costo, entonces no lo quieren pagar. Ya, eso sucede, entonces, claro. Eso sucede. Sí. Bien. Hay mucha diferencia entre la norma IEC y la norma americana. Y otra pregunta que coloqué es: ¿por qué la Lightning Protected Institute no lo mencionaste? El LPI 17, te lo puse por ahí. La LPI 175. Bien, realmente utilicé, es decir, son muchos estándares, tiene razón, podría haberlo utilizado. Utilicé el 780 que recoge tanto la instalación de supresores como
la ubicación como Lightning Protection System. Podemos considerarlo en su momento, por supuesto. También tenemos el National Electric Code, que nos ayuda muchísimo en todo lo que es la instalación como tal, y la 62305 de la IEC. ¿Hay algunas diferencias? Sí, hay algunas diferencias en los estándares. No es muy marcado, pero sí hay algunas diferencias. Tendríamos que leerle específicamente, y si quieren, tengo una presentación o podemos hacer un webinar en un momento determinado de lo que es ULI, disculpen, ULI EEE en conjunto con IEC. Tengo las diferencias bien claras, podemos analizarlo en su momento, pero le puedo asegurar que el concepto va a ser bastante genérico en todos los casos. ¿Está bien? Leo, ¿qué pregunta más teníamos? Gracias. A ver, todas las preguntas eran de Ian Pérez. Ah, Sí, sí. Ha estado muy activo. no pasa bueno, nada. ¿no? Le agradecemos, le agradecemos. Otra de las preguntas que hizo, que si por tierra puede venir una sobretensión, ¿cuál es la protección? ¿Solo el valor RG menor a 5 ohms, por ejemplo? Eso lo hablamos en la conferencia anterior, sí. Por supuesto, cuando hay una descarga atmosférica, fundamentalmente, hay otros tipos de inducciones que pueden venir por tierra, como la cercanía a una subestación, o diferentes términos que podemos analizar, que no es el día de hoy, pero sí puede venir una sobretensión por tierra por seguro, porque conduce correctamente o apropiadamente. Y lo importante, primero que todo, ahí el sistema de tierra es como siempre, es importante tenerlo instalado, porque lo que va a pasar con el supresor es que va a derivar de forma segura a tierra la sobretensión de tierra a la línea, y de la línea después aguas arriba de la línea a tierra. Eso no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver más adelante en otro encuentro, pero sí es importante que el supresor cree un bypass entre la tierra y la línea, de forma tal que deje al equipo a proteger como un bypass, y la sobretensión pase de tierra a línea. Después lo vamos a analizar con más detenimiento, pero sí es importante que lo tenga instalado el supresor, porque crea un bypass. Es decir, y una cosa importante acá es que el supresor es bidireccional, conduce tanto de línea a tierra como de tierra a línea. Eso claro? es lo que no sabía. Yo sabía, me faltaba ese detalle. Ese pequeño detalle, que es bidireccional. Es bidireccional. ¿Está bien? Qué bueno. Bien. Entonces, yo les quiero agradecer por la presencia en el día de hoy. Hubo mucha gente, muchas personas llamando. No sé qué pasó, no se conectaron, no le llegó el link, no sé qué pasó. Para el próximo encuentro, yo voy a tocar este tema en el próximo webinar. Va a ser el mismo tema, lo estoy haciendo 2 veces. Y ya el tercer tema que vamos a tocar, este es el segundo tema. El tercer tema va a ser un poco más, bien fuerte, bien fuerte. Yo creo que vamos a retocar este tema nuevamente, lo que es análisis de riesgo, porque todos debemos entender que la probabilidad de impacto que ocurre en nuestras instalaciones determina el cálculo de supresores, determina toda nuestra instalación como tal. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, Leo? Yo quería, disculpen, Sí. es que el tema me apasiona mucho, y además yo dicto un curso sobre el tema, humildemente, ¿no? Sin hacerte la competencia, César. No, para nada, no hay problema. Y bueno, esto hay que aprovecharlo, porque esto no es todos los días. En los catálogos yo le pedí por allí a Leonardo, él quedó en enviármelo, pero fíjate, si nuestros equipos, cuando comenzaste la introducción del webinar, hablaste del esfuerzo en voltaje que soporta nuestro equipamiento, y los clasificaste como en 4, en 5, y muy bonita la presentación del frente de onda. Sí. ¿Por qué hablamos de corriente y no hablamos de voltaje en la clasificación del tipo 1, del tipo 2, del tipo 3 y del tipo 4? Porque en los catálogos, o sea, yo quisiera buscar en el catálogo en donde tú me digas, ok, yo sé que yo instalo a la entrada uno de 200 kiloamperios, pero si yo estoy protegiendo es contra esfuerzo de voltaje que soporta, es como el bill en los transformadores. No sé si me explico en la pregunta. Sí, espérese un momentico. Ustedes me están viendo mi verdad, un momento.
Yo le voy a responder con esto sencillo. ¿Lo logran ver? Sí, sí, sí. ¿Qué dice ahí? Porque, ¿cuál ¿Quién es el? quien ¿Quién es? mata? ¿Quién es quien mata? ¿La Ajá, corriente o el voltaje? Y aparece, quiere decir, la pregunta suya es bien interesante. ajá, Lo que sucede es que ajá. Perdón, no se evidentemente, ve, dígame, no se ve la imagen, no, disculpe. no No se se ve vio. la imagen, disculpe. A ver, No, voy a ver señor. ahora. No. Bueno, yo se la voy a llegar porque esto es una hoja que tengo acá que yo tengo para este tipo de. Realmente nunca lo he usado, pero lo que dice aquí es quién es quien mata. Y hay una persona tocando un panel eléctrico y abajo dice la corriente o el voltaje. ¿Está bien? Yo diría que la corriente, son miliamperios lo que lo pueden matar a uno. Yo también pienso lo mismo. A ver, son conceptos que siempre son muy buenos para debatir y discutir. Sí le quiero decir es que recuérdese que cuando hacemos análisis, hicimos el análisis de energía, ¿está bien? Cuando hacemos el frente de onda, como bien decía usted, Jean-Pierre, es con el análisis de energía. No estamos hablando de voltaje o corriente, lo podemos dividir en cada uno de los casos, pero al final quien hace la destrucción del equipo casi siempre es la energía. No se puede desligar uno del otro porque el voltaje de protección o el voltaje de VPR, Protection Rating Voltage, o el voltaje residual, que no hemos hablado del voltaje residual, y es el análisis de la caída de voltaje de la impedancia en la conexión del supresor, que no nos toca hoy. Evidentemente nos va a dar, usted ve un voltaje de protección de un kilovolt, sí, pero ¿cuánto es la corriente que llegó al equipamiento? Entonces, lo importante es determinar cuánto es la corriente que pasa, que puede soportar mi equipo al final. Si un KB está bien, pero ¿cuánto es la corriente que puede soportar mi equipo al final? ¿Está bien? Eso vamos a dejarlo si podemos aquí hoy, porque es un tema bastante interesante a debatir. Pero sí, es muy interesantísimo debatirlo. Pero yo pienso o consideramos que vamos a retomar el tema en las próximas webinars para No, poder hablar no, sobre el no. asunto. Importante. No. Yo para cerrar el punto, para mí es cómo saber leer bien el catálogo. Oh, Eso es todo. Eso es toda mi preocupación. vale, vamos a verlo por interno porque ya no nos va a quedar tiempo en el día de hoy. Pero no se preocupe, está bien claro ahí el asunto. Fíjese, mire, rapidito, en la tabla que apareció por categorizaciones 4 que era la C, B, A, es decir, 4, 3, 2, 1, categoría 1, que son los equipos ultrasensibles, estábamos hablando de voltaje de protección, ¿está claro? Pero cuando usted va a las categorizaciones, a la categoría C, A, B, hablamos de corrientes de prueba, 20 kiloamperes, usted no sé si recuerda, 20 kiloamperes era 20 kiloamperes, 10 kilovolts. En cada uno de los casos había una categorización con corriente y demás, son corrientes de prueba, son corrientes nominal. Si la corriente nominal que puede soportar mi equipo, no estamos hablando de la corriente máxima, que es el valor máximo que puede soportar mi supresor. Y de ahí vamos a determinar después, en las próximas webinars, cómo proteger mi equipamiento como tal. ¿Está claro? Listo, Vamos a poner gracias. algunos ejemplos mucho más claros para que se pueda entender. Gracias. Pero nos vamos a extender muchísimo, creo, en el día de hoy. Excelente. Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? ¿Y por qué lo de la distancia de 30 metros para ponerle el último supresor al equipo? ¿Qué pasa si se pasa de esa distancia? Esto no, yo lo dije que íbamos a tocarlo en otra webinar, pero rapidito. Ok. Siempre, no, pero lo vamos a decir por la impedancia, ahí está claro, por la impedancia del cable. Quiere decir, si usted a partir de los 10 metros de distancia, que son 30 pies aproximadamente, si usted tiene un equipo instalado aguas abajo del pared de distribución, ojo, y se pasó más de los 10 metros o los 30 pies, evidentemente va a aparecer un efecto resonante de la onda, que donde usted tuvo un KB de voltaje de protección a la salida del panel de distribución, se va a multiplicar, en vez de ver su equipo abajo un KB, va a ver ¿qué cosa? Va a haber 1,2, 1,5, ¿está bien? Por tanto, después de los 10 metros, si usted tiene un equipo a proteger, usted debe poner un supresor. Por eso estamos hablando de los 10. ¿Está bien? Está en la norma. Gracias. Sí. Está bien.
Pero de todos modos, sí, así mismo es. Veo que todos están bien preparados, conocen lo que estamos hablando. Veo Juan Carlos. Juan Carlos está ahí también, qué bien. Fijan, ok, sí. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Ya creo que se nos agotó el tiempo. ¿Qué más? Nada, agradecerles a todos la presencia y estaremos regresando el próximo martes, ¿no? El martes 11 de agosto. Creo que nos queda casi 3 webinars más. Pero bueno, podemos ir abriendo muchos temas porque creo que a todos les va a interesar muchísimo. Venga, que tenga buenas tardes y que Dios lo bendiga. Hasta luego. Bye. Igual, gracias. Amén. Gracias. Igual, gracias por la. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas Gracias, César. gracias. Nada.